Buenas noches con todos. Lisa, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esperémosles un par de minutos para que se une el resto de compañeros. No me acuerdo cuántos son en esta clase, creo que nos faltan muchos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo creo que en honor al tiempo vamos a iniciar. Entonces, empecemos. La clase anterior nos habíamos quedado en lo que es el crecimiento demográfico y sus repercusiones. Habíamos hablado que justamente debido al incremento de la población exponencial, estábamos utilizando más recursos de los que deberíamos para que se mantenga un equilibrio ser humano-naturaleza. Sin embargo, con este crecimiento ha habido algunas afectaciones negativas para el ambiente y adicional a eso nosotros no restituimos lo que utilizamos. Sencillamente lo que estamos haciendo actualmente es consumirlos, pero no estamos reponiendo los recursos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el
reciclaje. Quisiera que por favor una persona, voy a escoger una persona que me diga qué es lo que sabe acerca del reciclaje, qué entiende por reciclaje. Por favor, señor Carlos Novoa. Señor Novoa. Sí, buenas noches. Buenas noches, señor. Por favor, dígame usted qué entiende por reciclaje. ¿A mí? Sí, usted, señor Novoa. Soy yo. Entonces, el señor Carlos Novoa, por favor, ¿qué entiende por reciclaje? A ver, si hablamos de reciclaje, deberíamos hablar de que, por ejemplo, es reutilizar algún elemento que tengamos, y justamente el reusar también. De pronto hablar un poco la teoría. Reutilizar y reusar es lo mismo, ¿no? Ajá. Usar la teoría de las de las 4 R's también, en donde es muy importante. Muy bien. A ver, por favor, la señorita Diana Quina Luisa, ¿cuáles son las 4 R's? Buenas noches con todos. Las 4 R's de reducir, reciclar, reutilizar y la última, esa sí ya se me fue. Bueno, las más conocidas son justamente esas. Bueno, es lo que han dicho los compañeros. Silencio en su micrófono, por favor. Vamos a ver qué es el reciclaje. Por favor, confírmame si visualizan las diapositivas. No, profe. Ok. No. Ya les voy a volver a compartir, si no, sigo avanzando y ustedes no ven. ¿Ahí? Ahí sí. Dicen. Ya. Ok, ¿qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso mediante el cual los desechos se convierten en nuevos productos o en recursos para fabricar otros productos. Por ejemplo, existen algo muy bueno que se está haciendo aquí en Ecuador. Hay una empresa, bueno, no una, varias empresas a nivel país. Hay una en la costa, me parece que es Manta. Otra aquí hay en Quito, que justamente reciclan las botellas PET. Las botellas PET las reciclan para, bueno, sigue un proceso. Básicamente los recicladores, la gente que recoge basura, vende a estas empresas las botellas utilizadas. Estas botellas van a un proceso mecánico que es de trituración, se forma pellets o escama, que también se conoce de material del pereftalato de polietileno, que ese es el material de las botellas PET. Y con eso elaboran luego por diferentes procesos de descontaminación, elaboran la lámina PET que es utilizada para hacer los termoformados de empaques de alimentos, pasteles, frutas. Otros hacen el mismo proceso, pero la descontaminación no es tan exhaustiva porque utilizan las escamas o pellets de PET y lo aplican, lo utilizan para fabricar telas, como los jeans. También otra empresa en donde procesan el acero, la chatarra, es Adelca. Adelca procesa la chatarra y la convierte en metal utilizable, ¿sí? Y con eso se fabrica obviamente otros productos. Las 4 R's del reciclaje son reducir, reutilizar, reciclar y recuperar. Reducir, como ya habíamos visto en la clase anterior, la idea es que no produzcamos más más residuos de los que necesitamos. Es decir, que no pudiendo utilizar un envase reutilizable, no solamente utilizamos los desechables, por dar un ejemplo. Reutilizar es que cuando algo ya no sirve
a alguien, puede ser darle uso a otra parte, ser útil para otra persona. El reciclar consiste en convertir un residuo en un nuevo producto y también en un producto que puede ser diferente, que vaya a ser el material para la producción de otros productos. Por eso es importante que en la casa separemos lo que son los residuos y los depositemos en el contenedor respectivo. Y recuperar son los procesos industriales que consiste en recuperar materiales o elementos que sirvan como materia prima. ¿Sí? ¿Por qué es importante reciclar? Es importante porque de esta manera nosotros tenemos que tener una responsabilidad tanto como consumidores y además porque estamos contribuyendo en beneficio del planeta para una mejora de calidad de vida de las sociedades actuales y de las futuras. ¿Para qué reciclamos? Bueno, se recicla para aportar a que una sociedad, un país, una ciudad sea más limpia y que los habitantes que habitan en ella tengan una buena calidad de vida, tanto actualmente como a futuro. Debemos tener en cuenta que para aprovechar los residuos hay que separarlos, no debemos mezclarlos. Por ejemplo, los desechos orgánicos deben ser separados de los inorgánicos, a fin de que los inorgánicos puedan ser recuperados en otras materias, en otros productos. Hay 7 razones acerca de la importancia del reciclaje. Se salvan 6 árboles por cada tonelada de papel reciclado. Al reciclar se logra ahorrar 80 litros de agua. Reciclar las pilas, cada una puede contaminar 2 millones de litros de agua debido a que estas tienen en su interior un compuesto químico que se denomina mercurio, un metal. Con 3 botellas de vidrio reciclado se ahorra suficiente energía para mantener encendido un refrigerador por 24 horas. Reciclar ahorra energía en un 70%. Al reciclar se genera menor cantidad de basura y de residuos, contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Si se desconectan los aparatos consumidores de energía electrónicos durante la noche, se ahorra un 30% de energía de manera aproximada. Nosotros generamos diferentes tipos de residuos, ¿no es cierto? Los diferentes tipos de residuos tienen una clasificación de acuerdo a la norma INE y también hay un color de contenedores para que estos sean depositados. En el color gris se depositan los residuos orgánicos, que son aquellos restos de comida, desechos de plantas y animales. En el contenedor rojo se desechan lo que son las botellas de plástico vacías. En el verde es el contenedor verde. En este se desecha lo que es el vidrio, botellas, frascos y envases. En el contenedor azul se desecha lo que es cartón, papel, pero que no tenga ninguna parte metálica, ni clips, ni grapas. En el contenedor amarillo está establecido que se desecha el metal. Únicamente lo que corresponde a comida enlatada o los envases de comida enlatada o las de refresco. Y en el contenedor naranja tenemos que es destinado para lo que son las pilas y baterías de todo tipo, ¿no? De celular como las otras que se utilizan. Sí, es muy importante el tema de la separación de residuos, justamente para que no se genere ningún compuesto químico, ningún vapor
que vaya a contaminar todo lo que allí se deposite. Lo que podemos reutilizar es conveniente dejarlo en otro recipiente. Lo que no podemos, lo que son orgánicos no podemos reutilizar son residuos de comida, pero deben ser colocados igual en un recipiente aparte para que cuando lleguen a su destino del botadero de basura sea colocado en donde debe estar. Más adelante vamos a ver el tiempo que se demoran algunos materiales en degradarse y van a ver que es bastante alto. Es por eso la conciencia de que debemos reciclar y separar adecuadamente los residuos. Por favor, las preguntas al final de la clase, ¿sí? Les agradezco, a menos que sea referente al tema que estoy hablando. Sí, Estaba levantando una... Ajá, dígame. sí, Dígame, señorita. justamente es por este mismo tema, porque muchas veces, digamos que uno recicla en la casa, trata de hacer la separación de basura, pero el momento que van a los basureros grandes, da igual, porque todo botan en el mismo lugar. Entonces, ¿de qué? Sí. Claro, ¿cómo nosotros podemos hacer un reciclaje en la casa cuando realmente todo se va y se bota en el mismo lugar? Entonces, Ya, ok, ya bueno, no tiene esa función, contestando, ¿no? ajá, bueno, contestando a lo que me está comentando, en respuesta a su comentario, me permito manifestarle que efectivamente hay muchas cosas que nosotros por responsabilidad tenemos que hacerlo y lo debemos hacer, y independientemente de qué es lo que pase después, porque no es una buena, un buen argumento decir, por ejemplo, yo soy corrupta porque al final todo el país lo es, ¿no es cierto? Pero sí lo que está en nuestra cancha, lo que está a nuestro alcance, nosotros debemos cumplirlo. Efectivamente, como lo manifiesta la compañera, no hay una buena gestión de residuos sólidos a nivel país. La mejor gestión, Desde casa también. la mejor gestión, perdón, la mejor gestión la tiene la ciudad de Cuenca, porque ellos tienen un buen manejo de desechos sólidos, desechos peligrosos, pero si bien es cierto, hay otros municipios que han estado trabajando al respecto y han tenido importantes avances. Si bien es cierto, no, un momento, por favor, señorita Hualpa, las preguntas las dejamos al final, sí, porque si no, no vamos a poder avanzar y mejor al final tenemos tiempo para conversar más concisamente. O si es alguna pregunta, escríbame en el chat, por favor, yo lo estoy leyendo. Entonces, como les digo, han habido algunos avances en varios municipios, ha habido sociedades, el Ministerio de Ambiente ha trabajado con las mancomunidades. Sin embargo, obviamente nos falta muchísimo por desarrollar, pero se ha hecho un buen avance, por así decirlo, en nuestro país. No está completo, no está bien, no está totalmente bien manejado, pero hay un programa que lo han sacado adelante y que se ha dotado de algunas cosas a los municipios. Incluso hay algunos indicadores que miden la gestión de los municipios, justamente hablando en temas diferentes como es suelo, agua, aire, recursos que son justamente ambientales. El tema del desperdicio, el tema de la gestión de desechos sólidos. Entonces, al menos como les dije hace un momento, lo que esté en nuestro campo, en nuestro terreno, tenemos que cumplirlo y eso tenemos que transmitirlo a las futuras generaciones, nuestros hijos. Últimamente, en los últimos años, se ha dado muy fuerte el tema de la educación en escuelas, la educación en colegios, y como que las generaciones futuras, los más jovencitos, los niños, tienen otro chip muy diferente al que tenían, por ejemplo, nuestros abuelitos o nuestros papás.
que no tenían tan arraigado el tema del cuidado al medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que seguir aportando en esa cultura, creando esa cultura para que siga desarrollando. Lo que esté en nuestras manos, cumplirlo, hacerlo y, por ejemplo, hay actividades básicas. Por ejemplo, el poder reutilizar las cosas, dar a otra persona que lo pueda usar, el poder nosotros darle una nueva vida a ciertos artículos que no necesariamente tienen que ser desechados. Entonces, igual hay un importante sector de la sociedad, son los recicladores, esa gente que anda con costalitos sobre los contenedores de basura, recolectando las botellas plásticas, por ejemplo. Eso implica un costo para ellos. A ellos les pagan estas empresas que lo procesan por entregar esas botellas. Es un costo que se les paga. Y el Estado también les paga a estas empresas de reciclaje con una cosa que se llama el impuesto redimible sobre el material del tereptalato de sodio. ¿Sí? Como dice la compañera, la señorita Hualpa, es cierto, como lo que había dicho antes, el tema del reciclaje se comienza en casa. Hay gente en cada barrio, lo que les acabo de decir, que recoge los residuos y les sirve, a ellos les pagan. Y sí, les pagan una cantidad de dinero, independientemente de lo que sea, ¿no? Hay empresas que reciclan cartón, obviamente reciben el papel y el cartón, otras que reciben las botellas plásticas y les pagan por eso. Efectivamente, entonces sería bueno concientizarnos y nosotros también pues manejar el tema del cartón, el tema del papel. A veces hay gente antigua, yo digo por mis abuelitos, compran mucho papel periódico. Ellos compran el periódico, siempre compran el periódico y todos los periódicos del mundo que compran en su casa. Entonces ellos acumulan mucho ese material, pero la práctica que ellos tienen y que son desde hace muchos años es obsequiar ese papel a las personas que lo venden, porque son personas por lo general de bajos recursos que se mantienen de esa manera, es su modo de trabajar. Entonces nosotros podemos hacer algo similar. Hay empresas incluso que generan cantidades de cartón, cantidades de papel, cantidades de madera y la venden y lo utilizan a veces ese fondo como una caja chica, porque no son millonadas, pero es dinero que pueden implicarlo para algún fin, ¿sí? Entonces, es muy importante que la concientización venga desde nuestra casa, como justamente les mencioné y como lo expresó también la compañera, la señorita Hualpa. Bueno, vamos a hablar también acerca de la degradación de la basura, ¿sí? Por favor, confírmenme si visualizan. Sí. Ya, muy amable. Sí. Gracias. Bueno, hablando sobre la degradación de la basura, ¿sí? Es la reintegración a la naturaleza de forma natural de los residuos, sean orgánicos o inorgánicos. ¿Y cómo se lo reintegra en la naturaleza? Porque se dan diferentes tipos, sea de desgaste o de corrosión, lo cual es generado por factores ambientales o climáticos, como son la luz, la temperatura, la humedad y la presencia de microorganismos. ¿Cómo reciclan la naturaleza? La naturaleza recicla a las materias mediante un proceso llamado degradación o biodegradación. Como su nombre lo dice, es cuando por acción de agentes biológicos, sean animales, bacterias, parásitos, plantas, hongos, se le descompone el producto en elementos químicos, ¿sí?
La función de los microorganismos es producir energía, aminoácidos, tejidos u otros microorganismos a partir de las sustancias que van a destruir, a degradar. Todos los materiales que tenemos a nuestra disposición tienen diferente tiempo de degradación, siendo así que los desechos orgánicos como la cáscara de plátano tardan el menor tiempo, que son de 2 a 10 días en descomponerse, mientras que los filtros de los cigarros que están hechos de acetato de celulosa demoran de 1 a 2 años en degradarse. ¿Y por qué demoran tanto tiempo? Porque las bacterias que están presentes en el suelo no pueden fácilmente degradarlos por la composición que tienen. El papel o celulosa se tarda no menos de 1 año en formar parte del suelo. Pero obviamente si se lo recicla, si se lo reutiliza, por ejemplo, si imprimimos una cara y luego ya no sirve y la otra cara está libre, tenemos que imprimir en la segunda cara. Debemos, en la mayoría de cosas, de lo máximo posible, utilizar papel reciclado o utilizar el papel a ambas caras, ¿no? Las pilas son algo que demora mucho en destruirse, de 500 a 1000 años aproximadamente. Estos son un gran contaminante para el ambiente porque tienen un metal que se llama mercurio. El mercurio es un metal bastante tóxico, nocivo para la salud porque es cancerígeno. Las botellas de plástico, el tereftalato de polietileno es un material que también es difícil de degradarse y se tarda de 100 a 1000 años en degradarse. Y las que más tardan en degradarse, y por eso la importancia de la reutilización, es las botellas de vidrio. Estas tardan 4000 años en degradarse aproximadamente. Al vidrio es muy difícil que le ataque las bacterias, el clima, el ambiente. Es un material bastante resistente. Bueno, hay diferentes tipos de residuos, los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos. Los residuos orgánicos son biodegradables, como lo habíamos visto con la cáscara de plátano, por ejemplo, que demora de 2 a 10 días en descomponerse. Estos pueden desintegrarse y degradarse rápidamente. Por ejemplo, aquí están los restos de la comida, de frutas, de verduras, carne, huevos y cáscaras, ¿no? De verduras y de frutas. Los residuos inorgánicos son aquellos que por sus características químicas no sufren una degradación natural tan rápida y son de origen natural, pero no son biodegradables. Por ejemplo, los envases de vidrio. Estos se reciclan a través de métodos artificiales y mecánicos, como son las gomas, los vidrios, los plásticos, las latas. No se los puede transformar de manera fácil. Por ejemplo, las pilas es uno de los contaminantes más peligrosos que seguirán presentes en el planeta por al menos 500 años más. Aquí está esquematizado un cuadro en donde se habla acerca de la degradación de los objetos que nosotros en el día a día les estamos manejando. Como habíamos visto antes, la botella plástica puede tardar de 100 a 1000 años en degradarse como máximo. El empaque de Tetra Brick, que son los de las jugos de frutas, tarda 30 años. La ropa de lino o de algodón, de 1 a 5 meses. La colilla de cigarro, ya habíamos visto que como está compuesto por acetato de celulosa, no puede ser degradado por la naturaleza, entonces su degradación tarda de 1 a 2 años. Las zapatillas, 200 años, juguetes plásticos, 300 años, encendedor, el conocido, tarda 100 años.
El vidrio, más de 4.000 años. Un zapato de cuero de 3 a 5 años. La ropa sintética, es decir, la que tiene mayor porcentaje de poliéster o está compuesta por poliéster, se degrada aproximadamente en 40 años. Hay cosas que nosotros podemos hacer y que podríamos contribuir, por ejemplo, a utilizar más ropa de algodón. También cuando ya alguna prenda no la usamos, algún calzado, tener la posibilidad de, aparte de apoyar a otra persona que lo necesite, estamos contribuyendo de manera positiva con el medio ambiente. Si lo regalamos y está en buen estado, obviamente, y otra persona puede usarlo, no estamos generando un desecho hacia un basurero, sino simplemente se le está dando una segunda oportunidad y aportando a alguien que lo necesite. Igual sucede con el calzado, usar en lugar de tanta ropa sintética, ropa de algodón o lino por el tiempo que tarda en degradarse. El no uso de las botellas plásticas, poder utilizar envases reutilizables es bastante importante, ¿sí? Ahora quiero, por favor, que participen unas 2 personas que me digan por qué consideran que es importante no botar basura en la calle. Por favor, perdón, si me ayuda la señorita Diana, ¿dónde estaba? Diana Quina Luis. Ya, a ver, una de las razones más importantes por las cuales no se debe arrojar basura en las calles es el tema de las alcantarillas. En el momento que llueve, toda esa basura es arrastrada y tapona las alcantarillas y luego sufrimos inundaciones y le culpamos al alcalde que no hace las obras, que no hace las cosas bien, cuando en realidad nosotros somos los culpables porque aunque botemos una fundita de caramelos, se convierte en un elemento que va a taponar esas alcantarillas. Entonces es muy importante que, igual, hay muchas personas que suelen barrer las veredas y en vez de recoger la basura la mandan al filito de la calle. Y toda esa basura va a parar en las alcantarillas con el agua porque va a recorrer. Y yo creo que esa es una de las razones y la principal por la cual no se debe arrojar basura en las calles. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿por qué más opinarían que con una razón que es un poco tal vez no tan importante como la que acaba de decir la señorita Quina Luisa, ¿verdad? Sí, Quina Luisa. ¿Por qué otra razón más no debemos arrojar basura a la calle? La señorita Evelyn Hadán. No creo que está conectada, pero no está atendiendo. A ver, busquemos otra persona. El señor Franklin Grefa. Licenciada, buenas noches. Disculpe, tal vez yo le puedo dar mi opinión. Ah, sí, claro. A ver, ¿con quién hablo? ¿El señor Ramos? ¿Edgar Ramos? Sí. Ya, a ver, Mi opinión usted. licenciada, buenas noches y a todos buenas noches. Mi opinión es por mantener limpias las calles, porque realmente también pues, pueden causar así algún accidente para el peatón. Eso de mi parte. Ya, muy bien. Sí, está bien. Ahora la señorita Cecilia Heredia me va a indicar cómo podemos minimizar el hecho de que se arroje basura a la calle. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo podríamos hacerlo? Señorita Heredia. No, tampoco está atendiendo. Bueno. El señor Cristian Clavón. ¿Puedo opinar, licenciada? Buenas noches. ¿Con quién hablo? Juan Señor... Carlos Cuichán. Afirmativo. A ver, señor Cuichán. Entonces, a ver, dígame usted ya que sus compañeros están conectados pero no están atendiendo.
Dígame usted, entonces, ¿cómo cree usted, qué acciones diría usted que se tiene para evitar que se arroje basura a la calle? Yo creo que en primer lugar nosotros debemos tener una cultura, en primer lugar, ¿no? De cualquier basurita que tengamos nosotros en nuestro bolsillo, en nuestra mano, tengamos una fundita o un lugar donde luego botar la basura en su lugar. Igualmente podemos nosotros reciclar esas basuras, como usted decía, no. Podemos darle un origen o un destino final a las basuras, no igualmente tampoco mezclar toda la basura. En primer lugar, como lo vuelvo y repito, sería primero nosotros tener una buena cultura como ciudadanos para ahí minimizar la contaminación. Eh, ¿Ya? Licenciada, gracias. Ok, muy bien, También, señor licenciada, Cristian. un asunto, también, licenciada. Los Ujú. roedores, lo que más abundan con la comida en la calle. Si botamos desechos, todo eso, entonces se salen las Plagas, de ¿no las es cierto? alcantarilladas, pues, Puede haber contaminación plagas que ambiental. afecten a la salud también, ¿no es cierto? Claro, afectan la El hecho de salud, los afectan, roedores. Ujú. claro, eso. Ya, correcto. Muchas gracias, señor Lachamín. Silencio en su micrófono, por favor. Efectivamente, lo que comentaron los compañeros que estaban atendiendo y los que quisieron participar, tienen toda la razón. Lo que dijo la compañera Aquina Luisa, totalmente, tiene que empezar por nosotros. El hecho de desechar basura a la calle, lo que genera es que o que se le tire tierra con la lluvia, con el viento, eso se va llevando, tapona alcantarillas, luego no hay un buen drenaje, ante un exceso de lluvia sencillamente se da una inundación. Es justamente lo que hace no mucho tiempo nos ocurrió lamentablemente aquí en Quito, ¿no es cierto? En el sector de La Gasca, conocido a nivel nacional, que fue una tragedia. Pero bueno, es un cúmulo de muchas cosas, un cúmulo de tal vez la falta de cultura de la gente, el hecho de, bueno, independientemente se hayan estado talando no, los bosques, pero si es que hubiera habido un buen drenaje, se hubiera evitado la catástrofe en la magnitud que ocurrió. Adicional a eso, el tener, como lo dijo el compañero Loachamí, me parece que fue el señor que intervino al último. Efectivamente, el tirar desechos de comida, desechos alimenticios, es justamente un riesgo porque trae las plagas. El tirar basura a la calle es un hecho de una cultura, de aprender a vivir, de aprender a cuidar nuestro medio. El nosotros sacar por la mano, por la ventana y botar la basura desde nuestro vehículo es una falta, es un irrespeto hacia los demás y hacia nosotros mismos, porque no están hablando bien de nuestras costumbres. Son cosas que, como el otro grupo conversábamos también referente al tema, no es una cuestión de que nos enseñen solo en la escuelita, es el responsable o el colegio, peor en la universidad. Es una cuestión de valores, de principios que vienen desde nuestra crianza en nuestra familia, ¿no? Los desperdicios inorgánicos no deben ser arrojados por ningún motivo en la vía pública, porque lo que ocasionan es que estos se acumulen y a veces se vean lugares con excesivo desagradable por la excesiva cantidad de basura. Ustedes habrán visto y en los sectores donde no hay un buen drenaje y han limpiado las alcantarillas y habrán oído si es que no lo han visto. Ahora que estamos con el tema de las mascarillas las dejan botando a veces por cualquier lugar en la calle. O sea, uno a veces camina y literal las mascarillas están en el piso, las botan en terrenos baldíos. Entonces, pañales, a veces es sumamente desagradable el tema. Entonces, es una como imagen, como visión, lo único que dan es un mal aspecto a la ciudad, al pueblo, al cantón o donde sea que se presenta, ¿no?
En las grandes ciudades, como lo conversábamos hace un rato, justamente debido a que no tienen un buen drenaje por la basura que arroja la gente irresponsable, han contribuido a que se den las inundaciones. Estos son unos focos de contaminación en algunos casos. Pueden haber presencia no solamente de roedores, de los ratones o de ratas, sino también de bacterias, de parásitos. Y eso perjudica de manera directa a la salud de las personas que están en ese entorno. También, bueno, todo esto, los residuos orgánicos, estos generan algunos productos de degradación, generan vapores. Entonces, estos contribuyen a la contaminación del aire, por ejemplo, aire, suelo, agua, porque en los mares, en el mar, por ejemplo, en las playas, es muy común el ver basura. Especialmente hay playas, algunas playas que deberían ser más cuidadas en nuestro país, pero que tienen basura. O sea, uno camina en la playa y se pica con botellas, se pica con vasos, porque la gente los bota y eso es cultura. Es nada más que cultura de las personas, ¿sí? Bueno, en cuanto a, hablando del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, hay unas contravenciones específicas en la Ley de Tránsito del Ecuador. Los conductores que infrinjan la Ley de Tránsito del Ecuador serán sancionados económicamente y con reducción de puntos. Son contravenciones de tránsito de séptima clase, las contravenciones del artículo 392. En el artículo 392, literal 10 de la Ley de Tránsito, se dice que toda persona que desde el interior de un vehículo arroje en la vía pública desechos que contaminen el ambiente será sancionada con el 5% de la remuneración del salario básico y le restarán a su licencia 1.5 puntos. Eso también es un tema de cómo nosotros lo manejemos. Evidentemente tenemos diferentes maneras de proceder, pero cómo podríamos cuidar lo que está en nuestra cancha, por así decirlo, es colocar un recipiente, una fundita, algo en donde nosotros mismos como conductores o los pasajeros puedan depositar su basura y así no tengan la tentación y el mal gusto de botar los desechos por la ventana. Porque la persona, el conductor... La señal. No se le ¿Aló? Sí. No se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahí, Sí. claro y fuerte. Ay, Sí, gracias. sí, Parece que me alejé mucho. A ver, entonces lo que les decía es que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en la contravención, justamente ver alternativas como fundas, como algún recipiente en donde los pasajeros y los conductores puedan depositar sus desechos. O si no los tenemos, nosotros también al momento y nosotros podemos, como les digo, tenemos una influencia sobre eso, tenemos una responsabilidad, es guardar el residuo, el desecho y depositarlo en el lugar más cercano donde lo podamos hacer, pero nunca permitir que ni nuestros pasajeros ni nosotros mismos botar desechos por la ventana del vehículo. Hay una afectación económica y aparte una reducción de los puntos de la licencia. ¿Sí? Esto tenemos que tener mucho cuidado. En el tema de los puntos, mil disculpas la intervención. En el tema de los puntos sigue constando los mismos puntos que nos está diciendo al momento, porque yo escuché que había modificaciones en tema de puntos. En el tema de contratos de compra y venta ya no están disminuyendo puntos, pero sí están poniendo lo económico. Entonces, no sé si en este tema sigue constando lo mismo.
Sí, este sí. ¿Saben por qué? Porque es un aporte para lo que es la Constitución del Ecuador, que en la Constitución habla, bueno, de los ambientes sanos, limpios, que todos esos temas. Entonces sí sigue constando. No ha habido cambio todavía. De los En el tema de compraventas sí, de los compraventas sí, porque es un tema de que es una sanción económica netamente. Antes le reducían creo que 1.5 puntos cuando no se daba dentro del tiempo, pero ahora no. Ahora solamente es económico, pero en el tema del ambiente sí. En esta sigue vigente. Bueno, de nada. Perdón. Permítanme un ratito. Veamos. Vamos a ver acerca de lo que es el marco legal. ¿Sí? Permítanme un momentito porque se me cerró la pantalla. Aquí está. No. Si pueden visualizar, por favor, confírmenme. No, negativo. Negativo. Bueno, digamos que sea positivo. Ahí visualizan. No, Nada. no, licenciado. Ya. Licenciado, una consultita. Tal vez faltando unos minutitos antes de terminar la clase, ¿nos podría ayudarnos sobre un poquito de la explicación sobre el tema del deber? Sí, claro que sí. Muy Tenemos amable, gracias. unos 5 minutos antes de que se termine. Hablamos cualquier pregunta que tengan y sobre el tema de la tarea, ¿sí? Muchas gracias, Dice, disculpe la ¿Ya? molestia. Ok, bueno, continuemos. Ahí sí lo visualizan. Positivo. Ya, perfecto. Gracias. Cierren los micrófonos, por favor. Vamos a hablar acerca del ordenamiento jurídico en el Ecuador. Nosotros tenemos, de acuerdo a la Constitución de la República, el marco legal general en materia ambiental. ¿Sí? Ya. El orden jurídico es un conjunto de normas, leyes y principios que regulan las relaciones de convivencia entre la vida y el Estado. Existe una jerarquización de las leyes, por así decirlo, del orden jurídico, y se lo maneja mediante la pirámide de Kelsen, teniendo como base lo que son las ordenanzas seguidos por acuerdos, decretos, tratados internacionales y como el ente rector, digamos, la Constitución política del país. La Constitución es la norma suprema del Estado y los tratados internacionales son acuerdos entre Estados y tienen la calidad de ley para las partes. No sé si recuerdan que el día lunes habíamos hablado de una reunión justamente que se dio en Estocolmo en los años 70 y ahí se empezó a manejar el tema de los ODS, por ejemplo. Ese es un tratado internacional. La ley es la declaración de la voluntad soberana que manifestada en forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Este es un término textual de lo que es el artículo 1 del Código Civil. El decreto es la facultad de la función ejecutiva, es decir, del presidente de la República. El acuerdo emanan los ministros a secretarios de Estado y las ordenanzas se generan en los órganos seccionales, los consejos municipales. Vamos a ver acerca de la Constitución del Ecuador.
Estos términos, estos artículos son tomados textualmente de la Constitución. No pueden ser suprimidas palabras ni reemplazadas porque se podría descontextualizar el significado, ¿sí? Es por eso que los voy a leer de manera textual. El artículo 424 señala que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad de las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de los derechos humanos ratificados por el Estado que reconozca derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerá sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público. Todas estas normas constitucionales poseen un nivel jerárquico jurídico muy alto. Es indiscutible la preeminencia sobre todas las demás normas, es decir, la Constitución es la punta de la pirámide, es la que manda a todo, ¿sí? Y lo que señala es que esta es la verdadera legalidad sobre la que se manejan las diferentes situaciones en el país. La nueva Constitución contiene un sistema de protección o control de la constitucionalidad para garantizar que prevalezca el régimen de derecho. El orden jerárquico de la nueva Constitución está descrito en el artículo 425, en donde indica que por orden de jerarquía, ¿no? Es la principal la Constitución. De ahí vienen los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Si existiera conflicto entre las jerarquías, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas, servidores y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. En el artículo 426 se establece el procedimiento de todas las jerarquías al momento de aplicar las normas constitucionales. Interpretación y contradicción de normas constitucionales. En el artículo 427 indica que la interpretación se hará por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integridad. En el artículo 428 indica que cuando existe una disposición contraria a la Constitución, a los instrumentos internacionales, etc., se suspende la tramitación de la causa y se remitirá en consulta a la Corte Constitucional en un plazo no mayor a 45 días. Todos sabemos que nosotros, aprobamos la nueva Constitución en el referéndum que fue el 28 de septiembre del 2008, ¿no es cierto? En esta Constitución habla de diferentes temas, habla artículos sobre lo que es materia ambiental, sobre lo que es el ambiente sano, la consulta previa e informada, derechos de la naturaleza, impacto ambiental grave, el tema de organización de territorio, cómo se maneja el régimen especial, las competencias exclusivas del Estado sobre medio ambiente, el régimen de desarrollo, que también lo describe, la consecución del buen vivir por parte del Estado, de las personas, sobre la ciencia, innovación, tecnología y saberes ancestrales. Y básicamente todo esto, todo lo que corresponde a los principios ambientales está contenido del artículo 365-416 de lo que es la Constitución de la República del Ecuador. De manera breve, vamos a ver lo que habla acerca de materia ambiental. Sí, la Constitución del 2008. En los artículos 3, numeral 5 y 7, indica que son deberes primordiales del Estado. Bueno, hay en lista varios deberes, ¿no? Pero los que corresponden a materia ambiental son el 7, el 5 y el 7.
en donde indica el 5 que planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. Y el 7 es proteger el patrimonio natural y cultural del país. En el artículo 10 habla que las personas, comunidades, nacionalidades, pueblos y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. En cuanto al ambiente sano, en el artículo 14 indica que se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y el buen vivir summa causae. Se declara de interés público la preservación del ambiente, conservación de ecosistemas, biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. En el artículo 15, inciso I, el Estado promoverá en el sector público y privado el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria ni afectará el derecho del agua. En el artículo 32, es algo que lo maneja el Ministerio de Salud Pública. Habla que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, ambientes sanos y otros que sustenten el buen vivir. El Estado garantizará el derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones, servicios de promoción y atención integral de la salud, salud sexual, salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución, bioética, con enfoque de género y generacional. Como les dije, por ejemplo, este artículo es manejado por el Ministerio de Salud y existen programas diferentes justamente para manejar este tema de la atención integral de la salud. Y bueno, estos programas buscan justamente la inclusión de toda la sociedad, especialmente de los más necesitados. También en la Constitución habla de una consulta previa informada que según el artículo 57 indica que se reconoce y garantizará a comunas, comunidades y pueblos y nacionalidades indígenas de conformidad con la Constitución y con los pactos y convenios y declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos los siguientes derechos colectivos. Que se realice una consulta previa cuando se vaya a utilizar algún recurso, como por explotación o comercialización de recursos no renovables. En aquellos proyectos que pueden repercutir contra la sociedad, la cultura o contra el entorno de las personas que allí viven. ¿Sí? A conservar y promover sus prácticas de manejo en la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado establecerá y ejecutará programas con la participación de la comunidad para asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad. Bueno, respecto a los derechos de la naturaleza, hay aspectos acerca de lo que es el respeto a lo que es la Pachamama, que es la naturaleza, y que se la respete integralmente, ¿no? Y que se la reintegre, se mantengan los ciclos de la misma. Y también indica que, bueno, entre otras cosas, que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas y a los colectivos para que protejan la naturaleza y promoverá el respeto a todos los elementos que conforman el ecosistema. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independientemente de la obligación que tiene el Estado, las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. Habla acerca de lo que es el impacto ambiental
aquellos que son provocados por la explotación de los recursos no renovables, ¿no? Y ahí habla acerca de los mecanismos para la restauración y las medidas de mitigación para las afectaciones ambientales. En el artículo 73 indica que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o a la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de lo que son los organismos y material orgánico e inorgánico que puedan afectar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. En el artículo 74 habla de que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación. Su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. En lo que es la organización del territorio, bueno, básicamente en el artículo 242 habla acerca de cómo está distribuido, ¿no? Que tenemos regiones geográficas, provincias, cantones, parroquias rurales. Y, bueno, lo que tenemos, los que son catalogados como distritos metropolitanos, cómo son los gobiernos que están como gobiernos autónomos y cómo se maneja lo que es la provincia de Galápagos. La provincia de Galápagos está dentro del régimen especial. En el artículo 258, inciso I, indica que esta tiene un régimen especial, es decir, tiene un gobierno local, por así decirlo, y su planificación y desarrollo se organizará basado en lo que son los aspectos de conservación de su ecosistema. Y recuerden que Galápagos es un patrimonio cultural, entonces tiene ese manejo un poco diferente. Las competencias del Estado, exclusivas del Estado sobre el medio ambiente, bueno, en el artículo 261, numeral 7 y 11, indica que el Estado central tiene competencias exclusivas sobre áreas naturales protegidas, recursos naturales, los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales. Las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales en el artículo 263, número 4, indica que los GATS, los gobiernos provinciales, tendrán competencias exclusivas a lo que es la gestión ambiental provincial, pero ojo, tienen competencias en la gestión ambiental, pero no en aquellas empresas que manejan lo que ya habíamos visto en estos incisos del artículo 261. Eso lo maneja de manera directa el Ministerio del Ambiente. En cuanto a lo que es el régimen de desarrollo, en el artículo 265, bueno, indica que el régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de ecosistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan el buen vivir del summa causae. ¿Sí? En el artículo 276, numeral 4, indica que el régimen de desarrollo tendrá objetivos de recuperar, conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire, suelo y beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio cultural. La consecución del buen vivir por parte del Estado se aplica en el artículo 277, en donde se habla de garantizar los derechos de las personas, colectividades y naturaleza. La consecución del buen vivir por las personas está en el artículo 278, numeral 2. Indica que para vivir la consecución del buen vivir a las personas y a las colectividades en sus diversas formas organizativas, les corresponde producir, intercambiar, consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. En cuanto a la ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, se detalla en el artículo 385 que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales
en marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida y las culturas y la soberanía, tiene como finalidad generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos, recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales y desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir. Bueno, estos son párrafos textuales de lo que es la Constitución de la República, que como les dije no hay cómo cambiarles mucho, pero básicamente lo que interesa es que desde el artículo 395 hasta el 416 hablamos de los principios ambientales de la Constitución. Y la información, los PDFs que tienen ustedes en la plataforma, está la información más ampliada que les puede servir algún momento como de consulta, ¿sí? Pero de manera general eso es lo que se maneja y como pueden ver en esta Constitución que fue aprobada en el año 2008 es donde ya se han incorporado todos estas consideraciones en lo que respecta al medio ambiente, buen vivir, ser humano y la relación con el ecosistema. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor háganmela saber. Está levantando el señor Velasco la mano. Por favor. Estamos hablando de la gestión ambiental, profe. ¿De pronto usted sabía que el país importaba basura de Estados Unidos? El país importa basura a Estados Unidos para que generen nuevas tecnologías, con nuevas tecnologías generen nuevos productos. Ese es el pequeño detalle que no se sabe para qué importan tanta basura plástica. Verá, hay un tema que en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, ellos solían comprar basura en las botellas, el material, el desecho del tereptalano de polietileno, las botellas plásticas de agua de soda, para ellos transformarlas. Entonces ellos compraban porque aquí no teníamos la tecnología, ellos ya la tienen en alemán. Ellos tienen incluso unas máquinas extrusoras increíbles y descontaminantes para justamente procesarlas. Específicamente no sabía, no sé en qué contexto es que se exporta basura hacia Estados Unidos, pero lo que sí es que antes ellos compraban la basura, en cuanto a botellas me refiero, para transformarla en otros productos. No sé si tal vez se refiere a eso. Profe, parece que no me expliqué bien o no se entendió. El país, nosotros como Ecuador, trae basura de Estados Unidos, compra la basura a Estados Unidos. Ah, no. Y aquí tenemos basura suficiente porque traemos basura de otros países y sin tecnología. Tenemos basura suficiente. Sí, tenemos basura suficiente. De hecho, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando estábamos confinados y todo el tema, en el 2020, se generó una gran cantidad de basura, de desechos, de envases, de todo, y porque creo que toda la gente como que consumía por el tema del virus, contagiados, consumía mucho los empaques desechables. Pero no, específicamente, la verdad, no tengo conocimiento de lo que usted me está manifestando, que compren basura a Estados Unidos acá, porque realmente nosotros no tenemos la tecnología como para procesarla. Otros países, como le digo, como Alemania, el mismo Estados Unidos, Canadá, obvio que sí tienen las maquinarias, son unos monstruos de máquinas para poder transformar los materiales, pero que nosotros compremos, no, desconocía totalmente, siéndole sincera. Sí, dice, profe, hubo un reportaje de este tema hace, qué sé yo, un mes de haber sido, que el país compraba a Estados Unidos. ¿Con qué finalidad?
una cantidad de toneladas de basura. Es que ese es el problema, ese es el detalle que no dijeron cuál fue el ¿Para fin qué? de toda esa basura. Claro, pero si hicieron un reportaje, qué raro, solo lo dijeron. La verdad, no lo conocía y me parece un poco extraño porque tengo una persona muy cercana a mí que está trabajando en el Programa Nacional de Desechos Sólidos y no tenía conocimiento al respecto. Pero es una buena inquietud para consultarla. Me gustaría ver la fuente del reportaje y enterarme un poco más. La verdad no lo conocía. Ujú. Listo, profe, solo quería salir de Muchas duda. gracias. No, mejor si nos puedes decir la fuente, le agradecería mucho porque sería algo terrible. Con lo que nosotros desechamos, creo que es suficiente. No alcanzamos a procesarlo, ¿no? Como para Claro, traer esa es más la idea. basura de otro sitio. Sí, sí. Realmente un poco caótico ese tema, pero bueno. Si nos comparte la otra clase, le agradecería mucho dónde es la fuente para poder revisarlo. Ok, profe, voy a revisarla para Le agradezco trasladarla a mucho. usted. Muy amable. ¿Alguna otra pregunta, señores? Si no, procedo a explicar lo del deber. Sí, por favor, del deber, Gracias, Ya, licenciado. estaría bien lo perfecto. del deber, profe. Ya, ok. Silencien sus micrófonos, por favor. Y a ver, conversemos un poco lo del deber. A ver, el deber específicamente les voy a leer textualmente. Les pedí que realicen la identificación de aspectos ambientales en el sector de la transportación y explicar cada uno de ellos y plantear acciones para minimizar o reducir su impacto negativo en el medio ambiente. Ustedes pueden realizar este análisis mediante el uso de una matriz de identificación, puede ser mediante un mapa conceptual, que sé que ya lo manejan, los mapas conceptuales. Puede ser mediante, con el recurso, no sé, de ayudas didácticas, no sé, una presentación en PowerPoint, con la descripción de todo el análisis que les pido. Como ustedes lo quieran presentar, no tengo ningún problema. Lo que sí les pido es que sea una presentación profesional, que sea hecha, o sea, bien hecha. No es largo, para nada, es corto, pero simplemente que sea bien hecha, bien analizada, con las acciones, detectando cuáles son los aspectos ambientales y cuáles son las acciones de mitigación, ¿no? Bien explicado. No les digo que me hagan un número determinado de hojas, no hay un número, es lo que ustedes saquen, no 5, no 20, no les voy a calificar por el número de hojas, simplemente les pido que esté bien hecho, que esté completo, que esté aterrizado lo que les pido, que no vayan a copiar textualmente de Google y ni siquiera se tomen el tiempo para poder leer lo que bajaron, porque en otros sitios me ha sucedido que a veces se bajan y textualmente lo copian y ni siquiera es lo que se pidió. Entonces, para que no les afecte el puntaje y el trabajo sea específicamente lo que se pidió, se lea bien, pueden consultar como fuentes bibliográficas. Algo hablamos de clase anterior, pueden consultar también en los buscadores investigativos del internet, pero eso sí, con sus propias palabras, por favor, trasládenlo a la matriz, al mapa, a lo que sea, y explíquenlo, ¿sí? De ahí, nada más, no es un trabajo muy largo, es realmente, es corto, y que lo expliquen bien, nada más. Licenciada, gracias. Justamente era sobre ese tema, como es un poco amplio, ¿no? Pero en la primera parte en la que usted nos pide los aspectos ambientales, quería retomar unos puntos. En este caso, hacer unas consultas sobre ese tema, obviamente sacando resúmenes y acoplando ellos conceptos de cada consulta que estoy utilizando. Y en el primer aspecto ambiental es lo
lo que dicen aspectos ambientales, estamos hablando sobre las manifestaciones físicas. Compañero, no se le escucha bien. Se le está entrecortando la voz. Estaríamos manifestando, licenciada, como manifestaciones físicas esos aspectos ambientales, los cuales serían la emisión de agentes contaminantes tóxicos, los gases de efecto invernadero, que de esos también se derivan algunos conceptos de aspectos ambientales es para la atmósfera, ¿no es cierto? Contaminación ambiental con la emisión de gases tóxicos, el manejo de lo que son los combustibles y lubricantes, el desecho de estos. La contaminación acústica, la fragmentación del territorio, pero tengo una duda. También sería como un aspecto ambiental el consumo de agua, que eso también ya lo estoy consultando y también me indica. ¿Consumo de qué, perdón? No le se cortó. Consumo del agua. Consumo de agua. Sí, porque eso también sería como un aspecto ambiental, porque en eso estoy consultando y en el transporte y consumo también tiene un aspecto de la contaminación. Porque hay empresas de transporte que lo utilizan en este caso para lo que es lavar y desinfectar todas las unidades de transporte que llevan las personas, ¿no? Claro, y es el uso indiscriminado del agua que puede afectar al ambiente. Justamente. Una consulta, licenciada. En esta del impacto ambiental también puede ir el origen, las ventajas, categorías y funciones, ¿no? ¿De qué? En el impacto ambiental. Básicamente lo que nos origen, dijo... Puede ser el origen, en dónde se originó, cómo se origina el aspecto ambiental, las ventajas, categorías y soluciones también, ¿o no? No, a lo que me refiero con los aspectos ambientales es que, por ejemplo, justamente lo que habíamos hablado anteriormente con el compañero que participó, que no recuerdo quién fue, creo que el señor Herrera. Sí. Ya, entonces, justamente es lo que él dijo, o sea, el tema de por ejemplo, la contaminación al ambiente, tiene influencia la contaminación del ambiente por la emisión de los vapores, de los gases, el tema de la generación de las llantas, de los neumáticos. Entonces eso, el tema del agua efectivamente, porque se utiliza para el lavado de los vehículos y la cuestión es no desperdiciar, sino que tiene que usarse con mesura. Pero es algo que al menos en flotas de transporte es algo indiscriminado que se utiliza. El tema también de la contaminación acústica, porque los claxon de los vehículos, los desniveles de sonido. Exacto, afecta justamente a los niveles acústicos. El tema del entorno, evidentemente, también influencia un poco el tema emocional de las personas, porque no se maneja la defensiva, sino se conduce agresivamente. Entonces también afecta al entorno, a donde nos estamos desarrollando. El tema de también la generación de los aceites, de los lubricantes cuando se les realiza el mantenimiento. Entonces, más bien me refiero a eso. Y sobre eso, obviamente, cuáles son las medidas de mitigación o reducción. Por ejemplo, los neumáticos, no sé, entregar a un gestor. Si es en una compañía de transporte, ellos, bueno, acumulan y luego qué es lo que hacen, porque a veces se entregan a gestores y ellos los reutilizan, bueno, saben hacer muebles, adornos y todas esas cuestiones. Entonces sería pero hay el problema y la solución, ¿no? Entonces sería el problema exacto, sí, podríamos decir eso. Ajá. Por eso habla acerca de las medidas de mitigación o reducción. Licenciada, bueno, ya está más o menos claro lo que usted nos está solicitando, creo que ya todos tenemos claro. Ahora, como se dice, se puede hacer en algunas plataformas, se puede utilizar el PowerPoint, ¿sí? El Canva, ¿no? Una matriz, pueden utilizar un mapa conceptual, pueden hacer el desarrollo de manera escrita,
Yo no les limito cómo lo presenten porque sé que a algunos se nos facilita mucho más el uso de herramientas tecnológicas, a otros un poquito menos, ¿no? Entonces no les pongo una limitante eso, ni todos hagan un mapa conceptual, ni todos hagan una matriz, no. Es como ustedes lo hagan, pero que lo hagan completo y lo hagan bien. Y yo lo leo porque sí me gusta leer todo, leo exactamente todo y que no se confundan, que no vayan a poner otras cosas que no se les está pidiendo, porque eso acarrearía que tengan una calificación baja, ¿no? Entonces no es conveniente. Por eso les dije, si tienen una duda igual me pueden escribir, me pueden preguntar. No tengo ningún problema, si no les contesto ese rato, yo les devuelvo la llamada, porque donde trabajo a veces no hay buena señal del celular, pero yo les devuelvo la llamada como ya lo he hecho con algunos compañeros que me contactaron entre ayer y hoy. Licenciada, una consulta. Al momento de enviarle subirle el deber, la tarea a la plataforma, ¿se puede enviar? O sea, obviamente algunos se envía por PDF, pero si yo le realizara en Canva, en alguna de estas plataformas, al momento de yo enviarle en PDF, primero se distorsiona el trabajo, segundo se disminuye la tipografía y no es la misma presentación, porque en Canva se puede visualizar como una diapositiva, ¿no? Que usted ¿En qué presentación me dice? En Canva. Entonces, sí, se distorsiona. Claro, no sé si habrá la factibilidad de yo enviarle el link de esa plataforma para que usted lo abra y usted pueda visualizar de mejor manera el trabajo, ¿no? Sí, no problema, si es que la plataforma les admite que me envíen el link en donde está el trabajo, porque a veces puede que también, bueno, no es el caso, pero otros trabajos, no sé si por un diagrama, por ejemplo, en Corel o en Star Gráfico, lo que sea. Claro, me enviarían el link, no tengo ningún problema. Si es que la plataforma les admite, no hay problema. Para visualizar el trabajo completo y no haya cortes, porque cortan las páginas esos, cuando se le transforma PDF. Pasa eso, entonces por eso quería ver si no me... Licenciada, entonces como para finiquitar este tema, el ver es en específico el transporte. Sí. El transporte y identificar los aspectos ambientales. Describirlos completamente. Describirlos y de ahí cómo puedo yo minimizarlos. ¿Cómo puede mitigar? Así es la influencia negativa en el ambiente de esos aspectos que identifico. Exacto. Eso puede ser en máximo una hoja de Word porque no es muy extenso. Otra pregunta, en el tema de aspectos ambientales, nosotros tenemos tal vez en la materia tal vez tipos de aspectos ambientales en los cuales nosotros podemos guiarnos o son los aspectos ambientales que ya nos dijo anteriormente. ¿Se acuerdan que yo el día lunes les hablé de los aspectos ambientales? No pude conectarme, licenciada, mil disculpas. Sí, ok. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comenté en la clase anterior algo de los aspectos ambientales? Sencillamente lo que tienen es que analizar, a ver, en el sector transporte, ¿qué nomás hay? Entonces, empezar a analizar qué es lo que puede suceder. Y de ahí eso lo plasman y hacen las acciones de mitigación. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias, licenciada. Entonces, listo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos el día de mañana, ¿no? Licenciada, ¿me puede pasar su número de contacto? Licenciada. A ver, les voy a dejar en el chat a la persona que me pidió el número de contacto. Profe, ¿le pusieron ya el tema esto de la basura? Con una página a la compañera que ha tenido más a la mano. ¿Sí? Para que le revise. Ay, sí, voy a copiar el link. Muchas gracias. Eso era, profe, nada más. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias a ustedes. Descansen. Mañana. Hasta mañana. Mañana, Alicia. Hasta mañana.